Muy buenas noches. El secretario de Salud de Bogotá, doctor Luis Gonzalo Morales, enfrentó esta tarde en el Consejo de Bogotá un gran debate, el primer debate, sobre el revolcón que le van a dar en el gobierno de Enrique Peñalosa a la salud en Bogotá. ¿En qué consiste la reforma, doctor Morales? La reforma lo que busca en esencia y su objetivo es mejorar la situación del acceso a los servicios, disminuir los trámites para los usuarios, prestar servicios de mayor calidad, disminuir los tiempos de esperas que se tienen hoy en las urgencias, contribuir a que el hacinamiento que tenemos hoy en las urgencias se disminuya, y básicamente eso se hace con una serie de medidas, una de las cuales consiste, en vez de seguir teniendo hoy 22 administraciones de hospitales, tengamos solamente 4 administraciones, 4 grandes redes. A ver, por partes. Primero, ¿cómo se facilita el acceso a un hospital público en Bogotá? El ejemplo más sencillo, cómo funcionan hoy los hospitales, 22 hospitales, una señora va con su hijo al hospital de primer nivel, lo tienen que remitir al hospital de segundo y luego lo tienen que remitir al hospital de tercer nivel, que hoy son instituciones diferentes. Esa señora, para pasar del hospital de primero al de segundo, tiene que pedir una autorización en la EPS, tienen que cerrarle la factura, tienen que cerrarle la historia clínica, y cuando llegue al otro hospital le toca hacer lo mismo, pedir de nuevo entonces una autorización, abrirle una historia clínica nueva, y si lo tiene que pasar al hospital de tercer nivel, le sucede exactamente lo mismo. Lo que estamos diciendo es que en vez de ser instituciones disgregadas, fragmentadas... No, pero perdón, sí. Usted me dio el diagnóstico de lo que pasa hoy, sí, para acceder a un hospital. ¿Qué va a hacer para acabar con eso? Eso es, precisamente. Acabar esas administraciones y volverlas una sola. En vez de ser 3 instituciones diferentes, es una sola. No, con todo respeto, no le entiendo. Usted dice, mire, ¿qué pasa con una mamá que lleva a su niño a un hospital? Pues que le exigen todas estas cosas. ¿Qué va a pasar ahora para que no le exijan todas estas cosas? No, usted ya llega y es una sola institución, y pasar del hospital de primero a segundo, tercero, es como pasar el paciente del primero al segundo piso. ¿Qué? No necesita esas autorizaciones. Y eso es lo que es más difícil y de lo que más se queja la gente hoy, de la cantidad del calvario de las autorizaciones y de todos los papeles que tienen que llegar. Pero ¿cómo va a hacer usted para que eso funcione de otra manera? Es una sola institución, entonces ya no hay necesidad de pedir esas autorizaciones. ¿Pero cómo va a hacer eso? Por favor, explíquenos. Sí, ya el paciente, cuando llega a la institución de primer nivel y ya requiere que lo atienda el especialista o que le hagan una cirugía, ya todo eso, con la sola autorización del primer nivel, ya entró al resto del sistema, ya no tiene que pedir otras autorizaciones para que lo puedan atender. Pero, a ver, los representantes de la oposición al gobierno Peñalosa y a usted como secretario de Salud dicen que lo que usted va a hacer es, primero, Bogotá tiene 22 hospitales, que va a eliminar 18 y van a quedar únicamente 4. Segundo, que usted va a hacer una masacre laboral y masacre médica. Primero, ¿por qué no acusan la oposición, advierto, de cerrar 18 hospitales y volverlos únicamente 4? No vamos a cerrar ninguno de los 18 hospitales, ni ninguno de los demás centros donde se atiende la gente, ninguno de ellos. Vamos a seguir con los 22 hospitales que hay hoy, y en vez de tener unos gerentes, vamos a tener unos directores científicos, unos médicos encargados exclusivamente a lo que es atender el paciente. La parte administrativa, la parte de la facturación, la parte de las compras, ya no se va a manejar en los hospitales, ya eso se va a manejar en las redes. Y para eso estamos proponiendo igualmente crear una unidad asesora en logística que se encargue de adelantar esos procesos que hoy hacen por aparte cada uno de los hospitales, cada uno de los 22 hospitales. Pero entonces hay cierta razón en el sentido de que va a haber por lo menos despidos administrativos. No va a haber despidos. No va a haber despidos, lo estamos diciendo con toda claridad. Ningún funcionario de planta, de carrera, de provisionalidad, ningún trabajador oficial, eso lo estamos diciendo de manera explícita, y tampoco va a haber ninguna supresión de contratos. Los contratos, como se trata de una fusión, lo que hay es una absorción de unas entidades por otras,
y eso no significa liquidar, no hay liquidación. Entonces todos los contratos de toda orden siguen vigentes y continúan de la misma manera. Pero entonces explíqueme, por favor, los funcionarios que hoy dependen del Hospital Simón Bolívar, por decir algo, que ya dejan de pertenecer al hospital en sí, sino a la red hospitalaria, ¿qué pasa con ellos? Se hace simplemente una absorción, no tienen que renunciar, no pierden sus derechos laborales, continúan. Antes, por el contrario, ya son hospitales de Simón Bolívar, pero también pueden ser funcionarios de Engativá, pueden ser funcionarios de Usaquén, pueden ser funcionarios de Chapinero, que es la red del norte. Eso antes, por el contrario, lo que les da es una movilidad laboral mayor. ¿Y la va a aplicar? Sí, por supuesto. Pero entonces, digamos, si yo soy uno de los ejecutivos del Simón Bolívar, que es el caso, ¿usted me puede nombrar a mí en Engativá? Sí, claro. Porque es que ya Engativá como persona jurídica no existe. Ya lo que existe es la red del norte. Y de la red del norte hace parte el Hospital de Simón Bolívar y el Hospital de Engativá. Entonces usted como patrón, el patrón es la red del norte. Usted ya va a pertenecer a cualquiera de los dos hospitales sin ningún problema. Hoy eso no se puede. Hoy eso no se puede porque son entidades diferentes. ¿Y esa movilidad se puede hacer? Sí, ¿Se claro. podrá hacer ahora? Sí, una vez aprobado el proyecto la podemos hacer y eso tiene ventajas. ¿Y la va a aplicar? Sí, por supuesto. ¿Cuántos empleados en administración tienen hoy los hospitales de Bogotá? Mire, los hospitales de Bogotá tienen hoy alrededor, entre personal de planta y personal de contrato, unas 36.000 personas. Y de esas 36.000 personas, aproximadamente un poquitico más de la mitad, unas 20.000 personas, son personal del área administrativa. ¿Y qué va a pasar con esas 36.000 personas? Esas 36.000 personas hoy continúan de la misma manera. ¿Pero no dónde están? No necesariamente donde están, porque si yo quiero especializar, por ejemplo, el hospital de Simón Bolívar, como lo es hoy, en el tratamiento de pacientes quemados, entonces yo lo que voy a tener es una unidad especializada para pacientes quemados. Yo estoy diciendo que voy a especializar el hospital de Kennedy en trauma mayor. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a coger los mejores especialistas que están hoy dispersos y les voy a decir, vénganse a trabajar en una unidad de trauma especializada que vamos a tener en el sur. Ahora, eso se hace es básicamente porque mejora la calidad del servicio. Porque yo no tengo hoy todos los hospitales atendiendo trauma, sino que tengo es una unidad especializada, que es lo que cualquier persona quisiera. Cuando lo va a atender usted a una persona con un trauma mayor, usted quiere estar en manos de los mejores especialistas. Y los mejores especialistas son los que hacen eso todos los días, los que tienen más práctica, los que cogen más experiencia. Y eso es lo que queremos hacer, que se especialicen. Y así como hoy el Hospital de Simón Bolívar es el hospital especializado más importante en quemados del país, prácticamente el único, nosotros quisiéramos tener lo mismo en otras zonas. Hoy los hospitales, cada uno por aparte, trata de hacer de todo. Y eso no solamente resulta más costoso, sino que eso no garantiza que haya una mejor calidad. Pero a ver, doctor Morales, si ahí nos surge otro problema, que es el de que una mamá con el niño enfermo, en lugar de ir al hospital más cercano, tiene que ir al hospital donde está especializado en el niño tuvo un accidente de fracturas. No, lo que nosotros estamos diciendo es, si usted vaya donde quiera, sí, ahí lo que va a encontrar es una urgencia. En esa urgencia van a analizar cuál es el caso suyo y le van a decir, requiere un especialista, y lo mandan para un lugar. Sí, porque es imposible tener hoy en todos los lugares todo tipo de urgencias. Ese es parte del paseo de la muerte. Es que usted encuentra a una persona atropellada en la calle, la suben a un taxi y lo primero que se le ocurre a la gente es llevarlo al lugar más cercano. Sí, señor. Llega al lugar más cercano y llegan, por decirle alguna cosa, al hospital de Usme. En el hospital de Usme no hay sino un médico general, sí, no hay nada para hacerle ahí. Entonces vuelva y súbalo al taxi y llévelo a otro lugar.
Ahora lo que se busca es que si el paciente llega ahí, ese hospital diga, tengo un paciente con tales y tales características, entonces de donde, por ejemplo, de donde lo van a atender, si es un trauma complejo, le van a decir, llévelo al hospital de Kennedy, que ahí va a estar el cirujano pediatra esperándolo, ahí vamos a tener la unidad de cuidados intensivos, ahí vamos a tener todos los recursos para poderlo atender. No hay que tener hospitales en cada esquina como supermercados, sino lo que hay que tener es lugares, porque lo más importante en una urgencia es la primera hora. Hay que tener lugares. Hay que tener lugares donde el paciente se pueda recibir, estabilizar, que es lo que se hace hoy en la medicina moderna. Inclusive esa actividad de estabilización la hacen en una ambulancia medicalizada, como lo vemos en las películas, sí, no, de acuerdo. Y transportarlo rápidamente a un lugar, o sea, cuando yo ya sepa que el paciente no se me va a morir porque ya no está sangrando, porque ya le puse el ventilador, ahora sí, llévelo a un lugar que tenga todos los recursos. Entonces comencemos por ahí. Lo primero que va a haber es que se van a crear lugares de atención inmediata, se van a crear. Nosotros estamos hablando, en la campaña prometimos montar una central de urgencias en el sur, que cumpla esa función, donde lleguen todas las ambulancias, pero ahora gracias a las sugerencias que le han hecho concejales, comunidades, nos han dicho que debemos tener una central de urgencias en cada una de las 4 redes donde va a quedar esto. De manera que el paciente lo pueden recibir en cualquier hospital como hoy. No es que vamos a cerrar las urgencias de los hospitales, pero lo que sí no vamos a hacer es que le vamos a hacer el tratamiento ahí. Lo que vamos a llevarlo es a un lugar donde los mejores especialistas que están haciendo eso lo hagan. Pero la primera parte, usted me dice que cuando hay una persona que requiere tratamiento inmediato, urgente, va a haber lugares médicos en donde lo estabilicen. Eso lo va a haber. Sí, los 22 hospitales siguen operando de esa manera. Y además vamos a tener las ambulancias del sistema de atención prehospitalaria. Entonces, que nosotros tenemos 160 ambulancias para eso. En los hospitales actuales va a continuar ese sistema de urgencias. Sí. Estabilizar al paciente. Estabilizar al paciente. Y luego sí lo trasladan al hospital especializado. Sí. Según el daño o la enfermedad que tenga. Sí, exacto. ¿Y por qué dice usted que son 4 redes hospitalarias? Vamos a tener una red en el norte, que tiene como cabeza el Hospital Simón Bolívar, la red norte. Sí. Vamos a tener una red en el sur-occidente, que tiene como cabeza el Hospital de Kennedy. Vamos a tener una red en el sur, que tiene como cabeza el Hospital de El Tunal. Y vamos a tener una red en centro-oriente, que tiene como cabeza el Hospital de Santa Clara. Esos van a ser las cabezas, ahí es donde van a estar las centrales de urgencias, ahí es donde vamos a tener entonces la disposición de todo lo necesario para poder atender los pacientes. Pero entonces, perdón, esos hospitales, Kennedy, Simón Bolívar, El Tunal y Santa Clara, ¿van a ser hospitales especializados? Sí, no todos se van a especializar en todo, como le digo. Pero esos 4 sí. Sí, esos 4 en lo que son... No todos, estos 4 en todos. Hoy, por ejemplo, quemados. ¿Dónde manejo los quemados? Simón Bolívar. Trauma mayor, ¿dónde lo voy a manejar? En Kennedy. Santa Clara, por ejemplo. Traumas Kennedy. Sí. El Tunal. El Tunal probablemente lo dejemos para... El Tunal tiene mucha parte de trauma también y tenemos que dejar trauma ahí, pero ahí también tenemos que dejar para pacientes de medicina interna, para pacientes crónicos y degenerativos. De especialización. Sí, especializados, altamente, y pacientes obviamente también cardiovasculares. Y Santa Clara lo mismo. Santa Clara, por el lugar donde está, probablemente sea pacientes cardiovasculares también, o sea, especializados en cardiovascular, y pacientes igualmente con enfermedades crónicas, diabéticos crónicos, enfermedades hipertensivas, infartos, todo eso lo manejamos. Entonces, digamos, doctor Morales, estos 4 hospitales, además de ser X o centros de la nueva distribución hospitalaria de asistencia a salud en Bogotá, van a ser los 4 grandes hospitales especializados de Bogotá. Centros de excelencia. De especialización. Sí. Y mientras tanto, ¿qué pasa con los otros 18? Inmediatamente después de comerciales. Entonces, doctor Morales, queda claro que estos 4 hospitales ejes o motores o centrales
de la nueva distribución serán especializados. ¿Qué pasa con los otros 18? También se especializan, pero no tienen tan alta especialidad. Por ejemplo, el Hospital El Tintal, entonces lo volvemos un hospital materno-infantil, para que cubra mucha parte del sur. El hospital el que está arriba de Meissen, el hospital de Vistahermosa, también esa es una zona que tiene un déficit hoy en atención de materno-infantil. Esos sí que son de las cosas más comunes y más habituales, que esos sí no son los pacientes que llegan de urgencias, ¿sí? Esos son los pacientes que sí vienen caminando, es la mamá que viene con el niño con dolor de oído o con alguna... Esos hospitales de segundo, que ya no son los de altísima complejidad, esos sí tienen especialidades en lo que es más común, que es básicamente pediatría, que es básicamente maternidad, atención de mujeres, y las atenciones a las personas mayores, que es lo más común, lo más habitual. Lo más difícil, que es el trauma, que son las enfermedades como el cáncer, como los infartos, todo ese tipo de cosas, sí requieren una especialización mucho mayor. Pero entonces, doctor Morales, lo que viene es una gran reorganización del equipo médico. Sí. ¿Cómo hacer eso? Sí, la idea es eso. La idea es que, le voy a poner un ejemplo. Hoy yo tengo el hospital de Meissen, que no le cabe un paciente más, que tiene muchos pacientes de materno e infantiles, y a 10 cuadras más arriba, 15 cuadras más arriba está el hospital de Vistahermosa, completamente desocupado, que tiene 40, 50 camas desocupadas. Entonces yo lo que les voy a decir es, saquemos los niños y las mujeres, llevémoslas para el hospital de Vistahermosa, que los sigan atendiendo allá, pero detrás de eso deben ir los especialistas. De manera que el hospital de Vistahermosa, que es hoy simplemente un hospital de primer nivel, que no atiende sino con médicos generales, pues tenga los especialistas y que podamos entonces utilizar mejor el hospital de Vistahermosa y desocupar en buena parte el hospital de Meissen, que es un hospital que recibe mucho trauma. Es un hospital que recibe pues, prácticamente todo el trauma del sur. Yo tengo hospitales como el de Usme, el hospital de Chapinero, no sé si lo conoce, una edificación muy grande, muy bonita, vacía por completo. Tengo buena parte del hospital de Engativá, que no se utiliza al 100% de su capacidad. Entonces yo lo que hago es redistribuir pacientes, pero igualmente redistribuir especialidades. Médicos. Especialidades, por supuesto. Entonces no los tengo concentrados porque hoy tienden todos a concentrarse en un solo lugar. Entonces yo los traslado, utilizo mejor el hospital, traslado a los especialistas y de paso pues presto un mejor servicio, que eso es lo que buscamos. Porque hoy la gente no tiene otra alternativa. Si quiere encontrar un pediatra o un ginecostetra después de las 6 de la tarde, no le queda otra alternativa que irse para Kennedy o para el Tunal, no más. Cuando eso lo podría tener en los otros hospitales atendiendo cosas que no son de alta complejidad. Pero a ver, mi querido doctor Morales, en estos hospitales de gran demanda de pacientes, en donde urgencias vemos unas filas interminables, estos hospitales están bien dotados. Sí, en general ellos y los otros que usted menciona ahora, como el caso de Vistahermosa, donde no va nadie, sí, no tienen ninguna dotación. También tienen dotación, pero lo que yo hago es que si yo los traslado desde Meissen hasta Vistahermosa, traslado toda la dotación que tienen en Meissen por ejemplo, de pediatría. La unidad de neonatos me la llevo para allá. ¿Y eso es lo que va a hacer? Sí, en parte eso entonces, es lo que vamos a hacer. Traslada médicos. Traslado médicos y traslados servicios para colocarlos más cerca de y unidades, porque sí, unidades completas. Sí. ¿Va a trasladar o va a adquirir? Vamos a las dos cosas. Hay sitios donde es necesario adquirir, dotar mejor, y hay sitios donde lo que hacemos es básicamente un traslado, y trasladamos y ofrecemos entonces un servicio mucho más completo. Ahora mire, abogado del diablo, usted sabe que es muy difícil en Colombia reformar, movilizar, estremecer, cambiar. La gente está acostumbrada a un estatus. ¿Usted no teme que se va a presentar una verdadera rebelión médica y de asistentes de medicina, enfermería, etcétera? Sí, hemos venido haciendo una labor de pedagogía desde principio de año explicando esto. Esto tiene una lógica y la gente, la mayoría la entiende. Yo no descarto que haya alguien quien vaya a decir que no se va a trasladar,
pero yo creo que en general esto da una buena, tiene una buena acogida entre todo el mundo. Yo lo que sí les puedo decir es que uno cuando va hoy a un hospital de urgencias, a cualquier hospital, va a las urgencias de Kennedy, a las del Tunal, a las de Santa Clara, a las de Simón, a las que usted quiera, y usted ve la situación de los pacientes en el suelo. Sí. Yo creo que eso amerita hacer algo. Y si aquí estamos corriendo un riesgo, planteando una solución, pues vale la pena correr el riesgo. Yo creo que eso es intolerable. Yo lo que les he dicho en todas las discusiones y aún en el Consejo, y yo les he dicho, vea, puede que estemos de acuerdo o en desacuerdo de muchas cosas, pero eso que está pasando hoy en las urgencias amerita una solución. Y lo que sí no puede pasarle a esta administración y a este Consejo es que no hagan nada con lo que se tiene. ¿Que eso trae riesgos? Pues por supuesto que trae riesgos, pero el riesgo vale la pena correrlo. Usted lo que dice, doctor Morales, es, primero, con la reforma hospitalaria y de atención que vamos a adoptar en Bogotá, no habrá más filas interminables en urgencias. Y eso es a lo que le apuntamos, a que se disminuyan las filas en las urgencias, a que la gente tenga otra alternativa diferente a irse para una urgencia, que es lo único que tienen hoy. Porque lo que la gente se queja es que la única manera como la atiendan es ir a urgencias. Sí. Porque si utiliza el método regular, el médico le da una cita para dentro de hoy en 20 días cuando el niño está muerto. Así es. Y eso parte de las estrategias que planteamos durante la campaña, los CAPS, los centros de atención prioritaria, lo que busca es que esos pacientes que se van para las urgencias, que no son urgencias vitales, que entonces se tienen que quedar ahí esperando 7 o 8 horas, montemos los centros de atención prioritaria que los anunciamos desde la campaña y ahora, es para que esos pacientes los atiendan, tengan horarios extendidos. Mire, Yamid, hoy los centros básicos de atención, las unidades básicas, las unidades primarias, los CAMIS, en su gran mayoría están abiertos entre 8 de la mañana y 5 de la tarde, en el mejor de los casos. No abren sábados y domingos, de manera que si usted se enferma antes de las 8 o después de las 5 o un sábado, se tiene que ir para las urgencias de Kennedy, no tiene otra alternativa. Yo sé que esto puede generar un poquitico de incomodidad en algunas personas que están acostumbradas a trabajar así, pero es que esto tiene que ser de cara al paciente. Pero entonces, ¿cómo va a reformar usted los horarios? Que no sea de 8 a 5. No, los pacientes los trabajadores que tengan que estar en horarios adicionales, pues van a recibir el pago adicional, y los que tengan que trabajar el sábado y el domingo igual, van a recibir el pago adicional. Pero va a ser eso, es decir, sí, ya no habrá más de 8 a 5 y no sábados y domingos. No, la idea es habrá 24 horas al día y sábados y domingos. Sí, la idea es que sea así. Eso lo va a hacer. Sí, así es. ¿Lo promete? Sí, así es, eso es lo que vamos a hacer. Ahora por lo menos voy a hacer el intento. Yo creo que bien vale la pena correr el riesgo, hacer el esfuerzo, pero es que así funciona, así funciona el sector privado acá. Vaya usted a los centros de atención prioritaria que tiene hoy una EPS, no voy a decir el nombre, una EPS privada, y funcionan así, funcionan entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, sábados y domingos incluidos. Entonces, Sanitas. Sí, claro, exactamente, Sanitas, no Colsanitas, sino Sanitas, porque estoy hablando de la EPS, sí. Y así funcionan. Y mire, los estudios de la demanda en urgencias aquí demuestran que la mayor parte de las urgencias que no son urgencias vitales se generan antes de las 8 de la mañana, ¿sí? Y después de las 5 de la tarde. ¿Por qué se generan así? Porque es que la gente trabaja todo el día. Entonces la señora llega a la casa y encuentra al niño con fiebre, encuentra al niño con dolor de oído. A esa hora que llegó ya no hay nada abierto, le toca irse para las urgencias del hospital de Kennedy. Y lo que nosotros buscar, ahora, lo mismo, ¿cuándo es que tiene la gente de ir tiene tiempo de ir donde el médico? La mayoría de la gente, pues los fines de semana, muchas veces. Entonces eso dice, no, es que la gente no está bien educada y que uno no se muere de una fiebre, pero es que la señora no tiene otra alternativa, no tiene otra oportunidad. Pregunta final, ¿cuándo entra en operación este revolcón hospitalario a Bogotá? Tan pronto el Consejo lo apruebe, que esperamos sea, ojalá este mes, nosotros empezamos un proceso de transición que no va a durar más de un año.
Pero, no, pero empezamos a tomar medidas inmediatas. Lo que pasa es que hay que hacer todos unos procesos administrativos y legales para al final tener ya las organizaciones con los presupuestos aprobados, con las plantas de cargos, pero yo ya puedo empezar a tomar medidas, yo ya puedo, con las redes aprobadas, yo puedo empezar a redistribuir pacientes. Yo puedo sacar los pacientes que hoy tengo en el hospital de Mason y decirle a los especialistas: vamos a trabajar en Vista Hermosa, vamos a tener entonces, y yo estoy seguro que la comunidad va a estar muy agradecida, que en ese hospital, en ese lugar, que es donde hay una gran cantidad de gente de Ciudad Bolívar, tenga los especialistas, mucho más cerca de la gente y no en el hospital de México. Doctor Luis Gonzalo Morales, muchas gracias por la explicación y muchas gracias también en nombre de la Ciudad de Bogotá por este revolcón a la salud, porque no haya más gente en los pisos de las clínicas esperando atención. A ver, doctor Morales, la pregunta final tiene que ver con la pregunta que yo le ruego a usted ahora para hacer esa intercomunicación entre el gobernante y el gobernador a los televidentes. Es esta. ¿Cuál? ¿Qué pregunta desea usted hacerle? Yo quisiera que la gente opinara si creen que, dadas las circunstancias de prestación de servicios de salud en Bogotá, amerita y vale la pena hacerle un revolcón a los servicios de salud de Bogotá. Esa es la pregunta. Las respuestas al sondeo saldrán al final de la emisión. Mucha suerte. Muy bien. Vienen las noticias del día de la emisión central del Noticiero CNI.